Hola, mi nombre es Cristian Berger y esta es la presentación del trabajo práctico número 13 para la materia Teoría de la Elasticidad, en donde explicaré el desarrollo y funcionamiento del simulador realizado. El trabajo consiste básicamente en analizar una pieza bajo ciertas condiciones de cargas y ciertas condiciones de contorno. El primer paso a realizar es definir la geometría de la pieza. Se trata de una placa de dimensiones 12 por 12 y de pequeño espesor. Luego definimos el material de la pieza, especificando los valores de sus constantes elásticas, E, G y Nu, en donde solo dos de ellas son independientes. Además, la teoría a aplicar supone que el material es continuo, linealmente deformable, homogéneo, perfectamente elástico e isótropo. Como hemos considerado que el espesor de la pieza es prácticamente despreciable y que la tensión normal en la dirección Z es nula, podemos realizar ciertas simplificaciones y decir que nos encontramos en un caso estado plano de tensiones. Esto lo utilizaremos más adelante para el cálculo de las tensiones. Además, debemos especificar las fuerzas másicas intervinientes, es decir, las cargas volumétricas, según X y según Y. En este caso son 0 ambas en todo el dominio de la pieza. Además, contamos con datos del simulador, como son los incrementos en X, incrementos en Y, incremento temporal T, y número o cantidad de veces a iterar. También debemos definir las condiciones de contorno. Estas son de dos tipos: condiciones Neumann, que imponen cargas, y condiciones Dirichlet, que imponen desplazamientos. En nuestro caso, hemos considerado la placa empotrada en la parte inferior, por lo tanto, los desplazamientos impuestos aquí deben ser 0 en ambas direcciones. Como condición de carga, hemos supuesto que no hay carga en todo el contorno, excepto en la posición superior en el sentido de las X, donde le hemos dado un valor de 100. Hasta aquí se puede considerar la etapa de preproceso. Siguiendo con el análisis, nos introducimos en la etapa del proceso. Para ello debemos calcular los desplazamientos, utilizando el método de avance temporal explícito. Para aplicar este método debemos contar con dos matrices, es decir, los desplazamientos en T y los desplazamientos en T más 1. Las fórmulas introducidas en la matriz de desplazamientos futuros, en esta que está aquí, la podemos ver en la solapa de desarrollo. Aquí las ecuaciones son obtenidas planteando el equilibrio en contorno y en el volumen. Luego le aplicamos el esquema de avance temporal y las discretizamos en el dominio que sea necesario, para obtener como resultado los desplazamientos en el tiempo futuro t más 1. Luego, mediante el uso de macros, iteramos un determinado número de veces para obtener una solución. El simulador cuenta además con un contador de veces que hemos iterado para llevar un control. Además, contamos con una solapa llamada malla, en donde se puede apreciar el resultado de la deformada. Para la obtención de este dibujo, necesitamos dos matrices. La matriz inferior, que es una malla inicial, es decir, sin deformación, en donde se colocan las coordenadas de los puntos de la malla sin deformar, y en la malla superior es la malla deformada, en donde se colocan las coordenadas de los puntos de la malla deformada. Estos son obtenidos mediante el punto inicial sin deformación más un factor de escala multiplicando al desplazamiento obtenido anteriormente. Vamos a iterar un par de veces para ver cómo funciona esto. Como vemos, el dibujo ha avanzado. Ahora entraremos en la parte final, es decir, la etapa de postproceso. Aquí se realiza el cálculo de las deformaciones, es decir, deformaciones longitudinales según X, según y distorsión angular sobre XY. Estos valores son calculados derivando los desplazamientos obtenidos anteriormente. También se presentan las respectivas gráficas para verlo de modo visual. Seguimos con el cálculo de las tensiones.
Calculamos la tensión en cada punto de la malla, aplicando las simplificaciones correspondientes al estado plano de tensiones. Se utiliza la ley de Hooke directa, cuya matriz de coeficiente se muestra aquí. Así obtenemos las tensiones en X, en Y y en XY. A partir de las tensiones obtenidas se calculan dos invariantes de tensión, I1 e I2, con las fórmulas aquí explicadas, para luego obtener las tensiones principales en cada punto. El último paso del postproceso es el cálculo de una tensión equivalente. En este caso utilizamos el criterio de las tensiones tangenciales octaédricas, es decir, la tensión de von Mises, la cual se puede aplicar a una amplia gama de materiales plásticos, en nuestro caso el acero de carbono. Esta solapa va acompañada de un gráfico en donde se muestra la distribución de las tensiones en el dominio de la placa. Como conclusión, se puede decir que el análisis se dividió en tres etapas bien determinadas. La primera etapa es la llamada preproceso, en la cual se define la geometría de la pieza, las condiciones de contorno a las que se encuentra sometida, las constantes elásticas que intervienen, las fuerzas máxicas, los parámetros del simulador utilizados y las consideraciones a tener en cuenta para las simplificaciones. La segunda etapa es el proceso, en donde se calculan los desplazamientos producidos mediante el método de los desplazamientos. Y la etapa final es el postproceso, donde, basándonos en los desplazamientos calculados, obtenemos las deformaciones y distorsiones en cada punto del dominio, para luego obtener las tensiones, considerando el estado plano de tensiones, los invariantes de tensión, las tensiones principales y por último el valor más representativo, la tensión equivalente, en nuestro caso la de von Mises. Espero que ya haya entendido, muchas gracias, hasta luego.